Muy buenas tardes, bienvenidos a Casa Árabe, a esta segunda conferencia de este curso que comienza. La conferencia va a ser en árabe, con interpretación simultánea al español. Entonces, para quienes no tengan sus auriculares, favor de salir y pedírselos a mi compañero Álvaro. La estructura de la conferencia va a ser la siguiente. Haré una pequeña introducción, después hablará Rimel Gantry, Samir Dilou y los comentarios de Charles Powell, con algunas preguntas también de él a los ponentes, para después dar pie a las preguntas de vosotros, del público. A más de 3 años de la primavera árabe y de aquella trágica inmolación de Mohamed Bouazizi en diciembre de 2010, el panorama en como es el caso de Ben Ali, otros se han reciclado, pero los conflictos y la inestabilidad se han extendido con grandes pérdidas humanas y con el deterioro del tejido social. Aunque la situación en el norte de África no parece tan alarmante como en Oriente Medio, la violencia más reciente en Libia representa una amenaza importante para el desarrollo de la región. Túnez se encuentra en una posición particularmente sensible. Es el primer país en iniciar la ola de revueltas a finales de 2010, pero también el que ha logrado adoptar una nueva constitución a base de consenso. Para algunos analistas es la esperanza del futuro democrático en la región, una suerte de faro para el mundo árabe. Para otros es un laboratorio donde los elementos todavía no se asientan. Por ello es indispensable analizar la situación actual y reflexionar sobre los próximos embates de la transición tunecina. La adopción consensuada de la nueva constitución tunecina en enero de 2014 ha marcado un hito en lo que concierne, por ejemplo, a los derechos de la mujer o a la libertad religiosa en el mundo árabe. Las negociaciones tardaron más de un año, pero los observadores de la región se congratulan por el resultado tan positivo en medio de tantas transiciones fallidas. Para otros sigue siendo un experimento, como dije, cuyos resultados están precisamente por verse. Las elecciones parlamentarias tendrán lugar en octubre próximo y un mes después, el 23 de noviembre de este año, se celebrarán comicios presidenciales. Una segunda ronda de votación se llevará a cabo el 28 de diciembre si es necesario. Será la primera elección presidencial en condiciones normales tras la revolución de 2011 y la aprobación de la Constitución en enero de este año. En marzo pasado, el presidente interino y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Monsif Marzouki, emitió un decreto levantando el estado de emergencia con casi 4 meses de antelación. Es una buena señal, al parecer, a pesar de la preocupación por el incremento en la militancia islamista y el caos que reina en la vecina Libia, que representa una auténtica amenaza para los países vecinos, Egipto siendo el otro flanco evidente. La economía, sin embargo, continúa creciendo muy lentamente. La tasa de inflación es casi de un 7% y el desempleo ronda el 16%. Aunque el Fondo Monetario Internacional ha dado su apoyo a Túnez con un préstamo de 1.100 millones de dólares, todavía la situación y las demandas de la sociedad civil no han sido atendidas. Preocupa entonces el futuro inmediato y a mediano plazo, no solo por la fragilidad de la economía y las posibles fricciones en la sociedad civil, pero también a nivel de las instituciones y en particular de la impartición de la justicia en esta etapa crucial. Para ello, Casa Árabe ha invitado a Rimel Gantry, jefa de la oficina del Centro Internacional para Justicia Transicional, ICTJ por sus siglas en inglés, en Túnez, y Samir Dilou, político tunecino, abogado y miembro del comité ejecutivo del partido Ennahda. Sus intervenciones serán moderadas por Charles Powell, vicepresidente de la Fundación Transición Española y director del Real Instituto Elcano. Rim, por favor. شكرا يعطيك الصحة كما نقولوا نحن بالتونسي
Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente a la Casa Árabe por el interés que muestra por la etapa de transición democrática en Túnez. Como se sabe, a finales del año 2010 y a principios del 2011 se acabaron o se coronaron las manifestaciones pacifistas por la huida del presidente Ben Ali y también eso fue el inicio de una ola de revoluciones árabes que se extendieron a Egipto, a Libia y a otras partes, pero lamentablemente esas revoluciones en algunas partes del mundo árabe se han convertido en guerras sangrientas. Lo que podemos destacar de todos esos acontecimientos es que la transición hacia la democracia fue pacifista y también vamos a celebrar dentro de un mes las elecciones parlamentarias. Entonces, volvemos a decir por qué ha ocurrido esto en Túnez y por qué no ocurrió lo mismo en otros países como en Túnez o en otros países árabes o en Siria, por ejemplo. Hay que tener en cuenta la pequeña extensión de Túnez en comparación de la extensión de Túnez en comparación con Egipto o Libia. Eso, por un lado, permite la posibilidad de controlar el territorio nacional y también teniendo en cuenta que había una estructura fija, sólida desde los años 50 del siglo pasado. Eso, el caso no se ve, por ejemplo, en el caso de Libia durante la época o el gobierno de Gaddafi. No obstante, todo eso no fue la garantía para que la transición democrática sea pacifista. Yo creo que mi opinión, y yo creo que mi compañero está de acuerdo conmigo, es que la etapa de transición fue consensuada entre las distintas facciones políticas y los distintos socios políticos. Y eso fue algo que caracterizó todas las etapas de la transición. Es decir, no hubo una administración política única o un partido único que podría acaparar el escenario político o las decisiones políticas. Por lo tanto, nosotros de repente en Túnez nos hemos encontrado ante varias situaciones. ¿Cómo podemos llegar a unas decisiones conjuntas o comunes entre todos y teniendo en cuenta que el órgano, se han formado varios órganos a raíz de la huida de Ben Ali con el fin de verificar también los abusos o las violaciones de los derechos humanos cometidos en Túnez y también se ha formado un órgano para garantizar la transición democrática, teniendo en cuenta que con anterioridad se ha paralizado la Constitución y se ha suspendido el efecto o la Constitución general. Por lo tanto, se ha formado un órgano relacionado a la Constitución y también hubo peticiones y reclamaciones para que se redactara una nueva Constitución con el fin de incluir todas las nuevas esperanzas de la población y del gobierno tunecino. Entonces, el órgano de la reforma política ha decretado o ha promulgado un decreto para quitar esta potestad del Ministerio del Interior. Es decir, antiguamente o antes el Ministerio del Interior fue quien se encargaba de seguir el proceso electoral y por lo tanto fue manipulado todo para garantizar la victoria del presidente con un porcentaje del 99% de los votos. Eso fue el primer motivo por el cual la población tenían miedo y por eso cogían la papeleta de la elección y la papeleta roja, por supuesto, que se refería a la agrupación constitucional democrática, es decir, del presidente antiguo, y con el fin de garantizar su vida, porque por el miedo, es decir, la gente iba a las elecciones, a las urnas, la gente tampoco tenía mucha fe en las elecciones, pero se veía obligada a ir. Y así se ha celebrado en el año
2011 fueron convocadas las primeras elecciones y también fue todo llevado a cabo por parte del Ministerio del Interior. Por lo tanto, cuando se formó ese órgano, con sus siglas ISIE en francés, tenía la obligación o el deber de formar o convocar a unas elecciones y también elegir una comisión de 16 miembros con un carácter jurídico para organizar unas elecciones transparentes y con el fin de animar a la población a ir a unas elecciones transparentes y honestas y, por supuesto, contando con todos los expertos internacionales y los observadores internacionales. Este órgano tuvo que también actualizar las bases de datos que tenía antes el Ministerio de Interior y a la vez también contó con las opiniones, hizo un debate con la sociedad civil, hubo encuentros periódicos con la prensa, con la sociedad civil y este esfuerzo aumentó la confianza en el trabajo de esa comisión y también animó a la población a ir a las elecciones. A la vez también se ha formado un buró de prensa, de modo que cuando se celebraron las elecciones del año 2011 hubo una gran respuesta por parte de la población civil para ir a las urnas. Yo me acuerdo personalmente, yo participaba como observadora y tenía claro que ir primero a las urnas para echar mi papeleta y yo veía las colas infinitas de la población y del pueblo tunecino. Salían todos con fe y algunos incluso llegaban a llorar cuando echaban sus papeletas porque sabían que esta vez las elecciones fueron más honestas y tenían esperanza y aunque tuvieran unas ideas tal vez políticas distintas o diferentes y igual no iban a ganar, pero tenían fe en el futuro. Por lo tanto, si queremos valorar aquella experiencia, podemos decir que fue una experiencia muy positiva. Es verdad que hubo unos pocos incidentes, pero en general podemos decir que esos incidentes se fueron por la falta de tiempo, porque desde abril hasta octubre fue muy poco tiempo como para organizar o elaborar y actualizar la base de datos de los votantes y también fue un esfuerzo en colaboración con Naciones Unidas y con algunos observadores internacionales. Todos han garantizado la transparencia en realidad de esas elecciones. También nosotros, o la gente, a pesar de que algunos han visto que su partido o que no ha triunfado, pero al final todos estaban confiados en que las elecciones fueron transparentes y por lo tanto nosotros esperamos que para octubre próximo, para las elecciones parlamentarias, esperamos que sean también transparentes, tal como pasó en las elecciones del 2011. Por supuesto, este órgano necesita todavía actualizar la base de datos, necesita también organizar el trabajo bien y en aquel entonces no tenía mucho tiempo, pero esta vez sí tiene tiempo para igual rescatar o subsanar los fallos de las elecciones anteriores. También quiero hablar sobre otro tema que me interesa muchísimo y sobre el cual llevo esos últimos años trabajando y quiero hablar sobre la justicia de transición democrática y por supuesto mi compañero va a hablar porque él forma parte del comité de esa justicia de transición hacia la democracia. Nosotros en Túnez, desde el comienzo, desde el principio de la revolución, nosotros hemos sido todos conscientes de la importancia de esa justicia. ¿Por qué? Porque hemos sufrido durante
durante 6 décadas de una dictadura, feroz. Por lo tanto, desde los primeros meses de abril, a través del Centro Internacional de la Justicia de Transición en Túnez, hemos celebrado un simposio internacional y hemos hecho varios encuentros y reuniones, debates con la sociedad civil y sus organizaciones, y en ese sentido se ha decretado una ley, o se ha promulgado un decreto de amnistía general para los prisioneros políticos, es decir, muchos. ¿Por qué? Porque en realidad los que fueron presionados, los que fueron encarcelados, fueron encarcelados por el hecho de ser rivales políticos. Por lo tanto, esas personas han sido incluidas por el decreto de amnistía general con el fin de hacer justicia, porque fueron esas personas víctimas de la dictadura. También hubo una comisión para verificar los hechos, y también esta comisión ha investigado durante una cierta época. ¿Por qué? Porque en realidad no tuvo tiempo para volver mucho atrás, pero sí ha investigado en varios crímenes del régimen antiguo, con el fin de revelar muchos episodios del pasado, y también hubo unas indemnizaciones para los caídos, para las víctimas durante la revolución y también de la época anterior. En realidad, todas esas medidas fueron más bien medidas improvisadas. No obstante, han contribuido en tranquilizar la situación, y eso también ayudó a redactar una constitución más bien provisional, una constitución que sirva para la etapa de transición y también para organizar el tema, regular el tema de la justicia de transición. Por lo tanto, eso fue el paso más importante que ha interpretado o ha materializado los objetivos de la revolución con el fin de hacer justicia con respecto a las víctimas de la dictadura. También en el capítulo número 24 también se fundó por primera vez, o se constituyó por primera vez, un ministerio para los derechos humanos, y por supuesto el señor Samir Dilo fue el primer ministro de derechos humanos, y nosotros hemos trabajado en nuestra oficina estrechamente con el Ministerio de Derechos Humanos, y él luego arrojará luz sobre este tema. Este ministerio empezó a trabajar desde el primer momento, aunque la sociedad civil tenía cierto recelo con respecto al trabajo de este ministerio, porque pensaban que este es un ministerio y al final se va a politizar más bien el tema de los derechos humanos. No obstante, hemos visto que el ministerio en realidad ha hecho un trabajo muy positivo a favor de las víctimas y a favor del pueblo tunecino. Es decir, es un pilar más para reforzar la justicia en esta etapa de transición hacia la democracia. En abril del año 2012, el Ministerio de Derechos Humanos ha organizado, con la colaboración del Centro Internacional para la Transición, para la Justicia de Transición, ha organizado el primer coloquio sobre el tema de la justicia de transición, al cual asistieron varios expertos en el tema de justicia de transición, con la participación también activa de muchas organizaciones de la sociedad civil, con el fin de redactar una ley sobre el tema de la
la justicia de transición democrática con la ayuda, por supuesto, de la sociedad civil. Y después de aquella reunión se ha creado un comité técnico que auspicie el diálogo nacional y también para redactar el borrador de ese documento de justicia de transición. Y esto fue algo como una novedad porque en vez de incumbir a ciertos expertos por parte del gobierno de redactar esta ley, se ha hecho un comité técnico. Este comité se forma por parte de miembros de la sociedad civil, se forma de 12 miembros, 2 del Ministerio del tema de los derechos humanos, 2 de la Red Tunecina para la Justicia de Transición y 2 desde varios órganos de derechos humanos y de justicia de transición. Y todos son más bien órganos, organizaciones tunecinas de la sociedad civil que se ocupan del tema de los derechos humanos y de la justicia de transición. Y así también ellos han podido trabajar junto con Naciones Unidas y el comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta comisión técnico o comité técnico, también los miembros han recibido cursos de formación para enseñarles cómo redactar las leyes y también luego este comité mismo ha organizado varios encuentros a través de la división del territorio nacional en 6 regiones con el fin de celebrar reuniones con todos los representantes de esas regiones para hacer el seguimiento al trabajo. También se ha repartido un impreso para todas las familias de las víctimas con el fin así de recabar información y para poder redactar un primer borrador para la justicia de transición. Entonces, habíamos aconsejado el Ministerio para que transmitan sus opiniones y que esta institución que tome su curso y nosotros como organización, como una ONG, tenemos una visión mucho más amplia como un comité que puede ser el comité de la verdad, que puede elaborar unos informes sobre lo que ha ocurrido y esto basándonos siempre en testimonios emanando de las mismas víctimas. Y esto sin coaccionar a las víctimas y sin manipularles, de forma que nosotros hemos animado a estas víctimas para aprovechar la ley, para aprovechar estas oportunidades, para realmente promulgar una ley de una justicia transicional, lo cual ha sido una convicción de todas las partes y esto basado sobre una visión amplia, global de esta justicia transicional y esto basándose en el descubrimiento de la verdad. Además, esto está participado por expertos. Ya saben ustedes como después de una dictadura tan arraigada, pues normalmente no hay confianza en la justicia y de forma que es muy importante de ganar el crédito de las víctimas y esto pues mediante la confianza en la justicia, la nueva justicia. También se ha tratado el tema de las compensaciones, las indemnizaciones, los filtros y varios mecanismos. Es verdad que lamentablemente, pues, afortunadamente, pues esto se llevó a cabo de una forma muy eficiente, justo en octubre del 2012 y en diciembre del 2012, pues ya se ha pasado una copia del informe del Consejo Constituyente, pero lamentablemente para ese Consejo la justicia transicional no era una prioridad
de forma que después de 2 meses pues hemos sido testigos de un asesinato, el asesinato del político Bled, de forma que sí es verdad que se ha podido transitar de una forma pacífica con todos los componentes del escenario político en Túnez, pero lamentablemente pues el Consejo Constituyente no dio la prioridad que merece la justicia transicional, ya que más bien tenían otras prevalencias como la ley del mejoramiento de la revolución, la eliminación de las figuras prominentes de la dictadura de Ben Ali, de forma que la ley de la justicia transicional se quedó al lado, pese a que hubiera sido una eficiente herramienta para normalizar la situación. Y esto pues ha hecho que el debate de esta ley ha sido a partir de abril 2013, o sea, después de 4 meses de la recepción del informe del borrador de esa ley, y pese a las reivindicaciones de distintas organizaciones de la sociedad civil. De forma que nosotros pues también hemos ayudado con las pericias internacionales, pero es verdad que el asesinato justo en el 25 de julio del 2013 de uno de los electos, de los diputados, pues realmente ha sido una bufetada para nosotros y que realmente ha entorpecido esta marcha, de forma que todo esto pues nos llevó a una crisis política muy grave y ha sido promovido por parte de 4 partes. Primero tenemos la Organización de las Costumbres, la Organización de el Sindicato de los Trabajadores y el Consejo de los Colegios de los Abogados, además de la Liga de los Derechos Humanos, que empezaron entonces, que participaron de una forma dinámica, además de los partidos políticos que se embarcaron todos en un diálogo nacional para poder salir del túnel de la crisis. Así que esto desembocó en una un mapa de ruta, además de la promulgación de una ley electoral, pero en esto pues no hubo ninguna mención para la justicia transicional. En ese momento pues el Ministerio ha desplegado muchos esfuerzos para convencer a la gente para que también debaten ese aspecto de la justicia transicional, pero lamentablemente no hubo suficiente convicción. No podemos de calificar esto de que ha sido un error político, pero no ha sido una prioridad. Pues en diciembre parece pues hay una decisión de publicar un libro que se llama el libro negro en cuanto a la lista de todos los periodistas que apoyaban la dictadura y que maquillaban su imagen en el exterior. Pues este libro precisamente pues le ha dado otro empuje a la idea de tratar la justicia transicional, de forma que este libro pues ha hecho otra vez, ha sensibilizado a la gente para que tome consideración de la importancia de la justicia transicional y que es un sendero que va a evitar el caos, que va a evitar actuaciones vengativas y por lo tanto pues ha sido una buena sensibilización. Y por lo tanto, pues el Consejo Constituyente ha decidido tratar esta ley, el borrador de esta ley, de forma que esto pues se ha tratado justo en enero del 2013 y a partir de ahí pues también se constituyó un comité, una comisión que es la comisión de la selección de los miembros de la verdad y la dignidad, que también
tiene como preocupación mayor los derechos humanos y la dignidad de las víctimas, y este comité ya ha empezado su trabajo en el 2014 y creemos que a partir de noviembre, más o menos, estarán ya completas lo que son los estatutos internos, y a partir de ahí tendrán 1 año y medio para recibir las quejas y las reclamaciones. Esta ley pues realmente es una ley pionera en comparación con otras leyes, porque realmente es una herramienta muy importante para la justicia transicional, pues que consiste en muchos mecanismos como la selección, las compensaciones, la indemnización, la devolución de la dignidad, y realmente sería un buen instrumento que va a trabajar conjuntamente con la organización de la verdad y la dignidad, y creemos que el tiempo apremia y que no vamos a poder tener suficiente tiempo pero para realmente tratar todo, pero bueno, he hablado de lo que he considerado que es lo más importante. Ahora dejo la palabra a mi compañero. Del Centro para la Justicia Transicional, Centro Internacional para la Justicia Transicional, con sede en Nueva York, pero de la oficina en Túnez. A continuación vamos a escuchar a la intervención de Samir Dilu, que, como comenté, además de ser miembro del Comité Ejecutivo del Partido Ennahda, político y abogado, fue efectivamente ministro de Derechos Humanos y Justicia Transicional durante el gobierno del primer ministro Hamadi Jebali del 2011 al inicio del 2014. Vamos a darle también sus 15 minutos. Gracias, Samir Dilu. Bueno, pues primero quiero disculparme por el hecho de no hablar español, pues pese a que mis abuelos se fueron de España hace bastante tiempo, concretamente hace 5 siglos, y la verdad es que este aparato que tengo aquí se refiere a los auriculares. Bueno, yo que a lo mejor me pueden también ayudar a adivinar sus dudas, sus preguntas. Y me atrevería a decir que son las siguientes. Son 2. Primero, ¿por qué se convirtió la primavera árabe de una primavera a un otoño que solo tiene una flor, que es Túnez? La segunda pregunta, ¿qué es el porvenir de esta flor? Si será resplandeciente o se marchitará como las otras flores que hemos visto en esta granja árabe. Voy a intentar contestar a estas 2 preguntas evitando de repetir lo que ha dicho la compañera. Rim, tengo un punto de vista un poco particular de mi compañera, porque ella tiene un enfoque desde la sociedad civil, mientras que yo pues he sido miembro del gobierno. Por lo tanto, no es fácil ser miembro del gobierno, y particularmente en un periodo difícil, sobre todo cuando las esperanzas las aspiraciones de la gente pues supera con creces la capacidad de implementación. Los ciudadanos que se rebelan por la libertad pues quieren también trabajo, desarrollo y seguridad. Lamentablemente, nos enfrentamos con la realidad amarga
y es que lo realizable depende de la capacidad, pero también depende de la voluntad, pero también de la capacidad, lo que es la reforma institucional, constitucional y todo esto, pues sí que tiene que ver con la voluntad que siempre ha existido y además consensuadamente, y todo lo que tiene que ver con la seguridad, el trabajo, el desarrollo, la vida cotidiana, pues todo eso, pues hemos encontrado muchas dificultades. Hay un ejemplo que tenemos en árabe que dice el ciudadano que se rebela por la revolución, si la encuentra, pero no encuentra con ella el pan, entonces va a rechazarla, esa revolución, esa libertad. Así que lo que pasa en Túnez, lo que pasa en muchos países árabes, no es un recorrido solo en el marco, en el contexto histórico, pero también hubo cambios geográficos. Libia de antes del 2011 ya no tiene nada que ver con Libia después del derrocamiento de Gaddafi. Y los mapas geográficos también se han alterado muchísimo. Siria, por ejemplo, pues se ha convertido en un país vecino, pese a la distancia geográfica. Mali también, a su vez, ahora colinda casi con Túnez, pese a la distancia y la lejanía geográfica, y nosotros, por lo tanto, teníamos que trabajar con todo esto, tratarlo conjuntamente. La libertad, uno puede carecer de libertad durante semanas, meses, años, pero no sin pan. No pueden la gente vivir sin seguridad, ni sin trabajo, ni siquiera semanas. Así que todo esto nos llevó a ver qué es lo que se puede hacer y qué mecanismo permite que haya arraigamiento, que sea legal, que sea constitucional, que esa constitución que no sea solo un conteniente que hable de derechos, de libertad, de equilibrio entre las distintos órganos para lubricar una sana democracia, pero sino también que haya una constitución generada no solo por expertos, pero también generado por resultado de un diálogo social donde participan las mujeres, los hombres, los trabajadores, los estudiantes, que realmente sea el resultado de la preocupación de todos que estén en las cafeterías o incluso los bares. Eso es muy importante, que sea una constitución escrita al aire libre. Otro punto muy importante es que la reforma constitucional, la reforma institucional, que sea también que tenga guardianes no a personas o personalidades, sino más bien instituciones, que sea institucional. Y esto pues después también de un trabajo de limpieza de lo que hubo, porque los que ejercieron el despotismo no se quedaron las manos quietas, sino también que trabajaron e hicieron una suerte de escudo para su protección. Si ustedes recuerdan que se han promulgado, por ejemplo, unas leyes de aforo inauditos en el mundo para la personalidad de Ben Ali. Y solo hemos visto algún ejemplo, como es el caso de Pinochet. Otro aspecto muy importante es que la revolución puede derrocar
una dictadura, pero esto no es suficiente porque realmente la etapa más difícil es la siguiente, porque la construcción de una democracia es muchísimo más complicado que derrocar el despotismo. Por lo tanto, la gran pregunta que se plantea es cómo podemos llegar a organizar, a gestionar esa libertad que hemos logrado. Quien visita Túnez ahora mismo pues no puede dudar ni un segundo de la existencia de la libertad, pero el ejercicio de esa libertad necesita mucho tiempo para que esté desarrollado dentro de la libertad de los demás y que no atente contra las instituciones del Estado, lo cual es un equilibrio muy delicado. Y es verdad que lo podemos ver en sociedades muy avanzadas, pero esto ha requerido mucho tiempo, muchas décadas. Antes de la revolución sí que el Estado estaba ahí, pero era en detrimento del ciudadano. Pero ahora el ciudadano puede decir lo que quiera, pero hasta dónde pueden llegar sus acciones también, lo cual para sistemizarlo, para organizarlo, no es una tarea fácil. No queremos que haya desequilibrios entre, por ejemplo, por un lado, los sindicatos como representantes de los trabajadores o partidos que estaban prohibidos y que con la revolución pues se han encontrado con que tenían mucho trabajo delante para preparar a los ciudadanos, para inculcarles la cultura democrática, la cultura política, porque vimos las primeras elecciones en la historia de Túnez en octubre del 2011, pese a que Túnez pues, lleva más de 50 años como Estado independiente. Así que el objetivo principal después de la revolución era, primero, la libertad, segundo, una constitución consensuada en su contenido y su recorrido y su desarrollo. Y la verdad es que los dos gobiernos que han posteriores a las elecciones no estaban muy lubrificados porque no era fácil hacerle frente a todos esos residuos, esas de frustración después de tantas vulneraciones de los derechos humanos. Y pese a que algunos de los que estaban en estos gobiernos pues eran activistas de derechos humanos, pero no era una tarea fácil, porque realmente el proceso de la reforma requiere mucho tiempo, porque hay que evitar la impunidad, hay que reformar las instituciones de la justicia, con lo cual es una tarea enorme que todavía no está acabada. Pero estamos en ello. Es verdad que los gobiernos después, post revolución, pues están y siguen estando muy concernidos y muy sensibles a estos aspectos, pero en circunstancias muy difíciles. Ahora la pregunta, ¿qué es lo que ayudó a los tunecinos para superar su crisis política, mientras que otros vecinos pues han fracasado en eso? Por ejemplo, en Libia vemos que los ciudadanos libios pues,
han recurrido a las armas, mientras que en Egipto pues la institución militar pues zanjó el debate y eso pues provocó también una fisura en la sociedad, ya que no estamos solo ante dos partidos, dos fuerzas políticas que están enfrentadas ideológicamente, sino que tenemos ya casi dos pueblos. Uno que está apostando por el proceso democrático y otro por otro proceso. Entonces, realmente hemos tenido unas decisiones muy difíciles, o aceptar los resultados de las elecciones, independientemente de su naturaleza, o entrar en una dinámica de justificaciones. La respuesta tan sencillamente es que el pueblo tunecino y sus élites tienen ya mucha tradición para gestionar el diálogo y para gestionar los conflictos o las discrepancias, porque la violencia no es algo que tiene arraigo en la personalidad tunecina. Nuestro pueblo es homogéneo, es uniforme, no tenemos tribus, no tenemos comunidades. Entonces tenemos bastante uniformidad, de forma que incluso los laicos o los seculares o los conservadores pues ya han tenido costumbre del diálogo y han tenido pues acuerdos sobre unos mínimos, tanto a nivel político como a nivel de los derechos, tanto en cuanto a la libertad de asociación, la libertad de expresión, como la amnistía general. También se han debatido los grandes temas como los castigos o las penas, los derechos de la mujer, la separación entre la religión y el Estado. Todos estos temas han sido muy bien debatidos entre las fuerzas políticas y en el 2013 pues esto pues ha contribuido al éxito del diálogo en el 2013, y también de las particularidades de nuestra sociedad es que la sociedad civil goza de una gran experiencia en cuanto al diálogo y a la facilitación de catalizar ese diálogo entre los políticos cuando fracasa, propiamente dicho, entre ellos, de forma que intervienen la sociedad civil, los sindicatos para lubrificar ese diálogo, lo cual a lo mejor no existe en otros países. Hay otro factor muy importante también, y es que la parte gobernante, que es la alianza o la coalición entre los islamistas moderados y los laicos moderados, que son dos partidos laicos y un partido islamista, pues tampoco se pegaron al poder de una forma subjetiva, sino que consideraron los altos intereses del país y facilitaron la constitución de un gobierno de tecnócratas, que desembocó en un gobierno presidido por una personalidad totalmente independiente, y también se acordó unas fechas y unos recorridos, unos procesos en cuanto a las elecciones. Ahora bien, me gustaría hablar un poco del futuro. Claro que nosotros creemos que el futuro solo lo sabe Dios, pero nosotros somos optimistas, y esto no solo a nivel emocional, pero también a nivel objetivo y mental. Creemos que Túnez va con pasos firmes avanzando
Hace unos días el partido del Nahda declaró que no va a presentarse a las elecciones presidenciales, lo cual es muy importante, es un paso enorme para que realmente no haya ninguna hegemonía de ninguna parte, por muy presente que esté en la sociedad. Entonces ha sido un paso tranquilizador, de forma que el consenso que se ha logrado en los anteriores meses pues va a ser también un sello de los próximos meses y los próximos años para que haya participación, diálogo y convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Samir Dilou y le dejo los comentarios ahora a Charles Powell. Muchas gracias, Karim, y buenas tardes a todos. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a Casa Árabe por haberme invitado a tomar parte en este panel, que entiendo que refleja básicamente el afecto y la amistad que nos tienen en Casa Árabe a los miembros de la Fundación Transición Española. Como puede que sepan algunos de ustedes, nuestra oficina está ubicada en este edificio en estos momentos y aprovecho la ocasión para daros las gracias por la hospitalidad que nos habéis mostrado durante estos años. Yo no soy experto en el mundo árabe, pero sí llevo unos 25 años o 30 años estudiando transiciones a la democracia en perspectiva comparada y en la medida de mis posibilidades he intentado seguir los acontecimientos que ha vivido Túnez. Recuerdo, como si fuera ayer, el impacto que nos produjo probablemente a todos los que estamos aquí, el derrocamiento del régimen de Ben Ali en enero del 2011, y lo recuerdo en parte porque en abril del 2011 la Fundación Transición Española organizó un seminario sobre transiciones en Cartago, en colaboración con el Instituto Cervantes en Túnez. En aquel momento se vivía una gran euforia preelectoral y tienen ustedes los dos, creo que han transmitido esa alegría, esa esperanza que generaron las elecciones de octubre del 2011. Quizás lo que me ha sorprendido de ambas narrativas, y me gustaría que nos hablasen quizás un poco más sobre ello, ha sido la tendencia, creo, de ambos a no darle excesiva importancia a la crisis posterior. Es decir, en octubre del 2011 el partido Ennahda obtuvo un resultado excelente, creo recordar que el 38% de los votos, y algunas de sus actuaciones posteriores pudieron generar la sensación de que podía ocurrir en Túnez algo similar a lo que estaba ocurriendo en Egipto, lo que luego ocurriría en Egipto, es decir, que el Partido de los Hermanos Musulmanes cayera en la tentación de monopolizar el proceso democratizador. Como se nos ha explicado, de hecho, el proceso constituyente fue arduo, fue prolijo, fue lento, y los asesinatos de febrero y de julio del 2013 dieron lugar a una gravísima crisis política. Se han referido ambos, creo, a la transición tunecina como pacífica, adjetivo que nosotros también hemos quizás sobreutilizado en el caso español, y por supuesto lo ha sido básicamente una transición pacífica, pero no hay que olvidar que a veces la violencia tiene precisamente esta consecuencia inesperada de unir a adversarios políticos. En España ocurrió y creo que también en el caso tunecino puede decirse que ha ocurrido. Quizás el episodio, el momento más interesante de todo este proceso es precisamente el que se produce cuando el partido en el gobierno, las fuerzas en el gobierno deciden ceder el poder, al menos el poder ejecutivo, bajo presión de estos actores de la sociedad civil a los que se han referido ustedes, empresarios, sindicatos, abogados, Liga de Derechos Humanos, etcétera, dando lugar, como se ha explicado, al fenómeno a la institucionalización de un fenómeno de diálogo nacional en octubre del 2013, que fue el que también permitió la creación de un gobierno interino, digamos, protagonizado por tecnócratas. Este es un episodio muy interesante y este es realmente el episodio que ha evitado la quiebra. Ustedes han logrado algo muy importante, que es la fractura social, que sí se ha producido claramente en Egipto,
entre sectores laicos y sectores islamistas, si se quiere. Y yo les pediría algún comentario adicional sobre cómo han vivido ustedes personalmente, ustedes de su partido político y ustedes de la organización de la sociedad civil en la que ha colaborado, la tensión, la enorme polarización política y social que sí se produjo en el 2013, pero que afortunadamente, salvo esos 2 episodios de violencia, no dio lugar a males mayores. Por tanto, es interesante cómo el partido Ennahda, a pesar de tener esta amplia, cómoda representación en el Parlamento Constituyente, tuvo la inteligencia de ceder en lo fundamental o ceder en lo accesorio quizás para poder mantenerse legítimamente en el juego político. Ambos se han referido a la multitud de problemas a los que se enfrenta un país en transición. Y claro, esta es precisamente una de las características de todo proceso democratizador, lo que un autor ha denominado el dilema de la simultaneidad. Lamentablemente, los problemas no se esperan unos a otros hasta que son resueltos. Hay problemas políticos, hay demandas sociales. Las transiciones, en una altísima proporción, se producen en un contexto de crisis económica. A veces hay tensiones territoriales, en ocasiones también hay que hacer frente a amenazas externas. Ninguno de estos problemas espera hasta que el otro sea resuelto. Y por eso es tan importante la priorización, encontrar las prioridades, fijar una agenda de forma racional, pero también de forma legítima, es decir, que tenga el apoyo de la sociedad. Y yo por eso creo que, a pesar de que comparto, digamos, la frustración que ha manifestado Rimmel Gantry, creo que tenemos que ser realistas. Es decir, lo más urgente en los procesos de transición no suele ser la justicia transicional. Yo les confieso que me alarma un poco cuando he constatado en Túnez, también en Egipto, la creación de ministerios de justicia transicional, porque esto me hace pensar que realmente se le está prestando una atención un poco de cara a la galería para satisfacer a algunos sectores, cuando en realidad estos son temas enormemente complejos que no se pueden resolver en un espacio tan breve de tiempo. La prioridad inmediata es la creación de un sistema político legítimo, viable, eficaz y, por supuesto, que permita dar respuesta a los enormes problemas sociales y económicos que existen en todas estas sociedades en proceso de cambio. No quiero alargarme mucho. Yo, de hecho, tengo serias dudas en relación con el concepto mismo de la justicia transicional y me gusta recordar los comentarios de Václav Havel a Felipe González en este contexto. Václav Havel, idealista, luchador anticomunista, luchador por la libertad, presidente de Checoslovaquia durante la transición, en un primer momento, se dejó llevar por el entusiasmo propio del momento y apoyó la llamada Ley de Lustración, que era una ley que pretendía identificar a todos los funcionarios que habían servido al antiguo régimen comunista para expulsarlos de la administración. Y Václav Havel, que como ustedes saben era un dramaturgo, un intelectual, un hombre extraordinariamente abierto, progresista, al final terminó bastante asqueado al observar cómo funcionaba en la práctica este proceso de lustración. El término en sí mismo ya es bastante desagradable, porque claro, a los funcionarios se les tenía que preguntar cosas como ¿y usted qué ideología tiene? ¿Qué libros lee? ¿Qué películas ve? Y estas eran preguntas que Václav Havel consideraba que eran impropias de un régimen democrático. Es decir, Václav Havel incluso llegó a temer que ellos estaban actuando como habían actuado antiguamente los dictadores, el sistema dictatorial comunista. Lo planteo esto muy de pasada porque creo que es un tema que merece cierta atención. Ustedes han logrado algo extraordinariamente importante, como es la aprobación de una constitución que ha logrado evitar lo que los egipcios y otros no han logrado evitar, como decía antes, ¿no? La fractura entre sectores laicos o interpretaciones laicas y interpretaciones islamistas de la vida, de la sociedad. Y me gustaría preguntarles que nos dijeran algo más sobre cómo ha sido posible esto, porque realmente yo creo que esto es el resultado más importante de todo este proceso. Y mirando al futuro,
Este último comentario que ha hecho Samir Dilou sobre la decisión de Nahda de no presentarse a las elecciones presidenciales es extraordinariamente importante y muy interesante, pero también es desconcertante. ¿Por qué digo esto? En las transiciones recientes, desde los años 90 para acá, ha existido una cierta deificación de la sociedad civil y una cierta demonización de la sociedad política. Es decir, todo aquello que pudiera vincularse o considerarse fruto de la sociedad civil se consideraba en sí mismo positivo, en sí mismo algo deseable. En cambio, los partidos políticos, los políticos profesionales, las personas cuya principal tarea consiste en crear partidos políticos capaces de ganar votos y luego de representar a esos ciudadanos en un congreso, en un parlamento y eventualmente formar gobiernos, han estado bajo sospecha, ¿no? Es mucho más glamuroso, es mucho más sexy la sociedad civil que la sociedad política. Y todos entendemos los motivos y quizás los compartimos, pero esto es peligroso porque la democracia representativa, la democracia parlamentaria, y su sistema es un sistema de democracia representativa, se basa en la existencia de partidos políticos. Por lo tanto, mi pregunta sería, ¿qué impacto va a tener esta decisión sobre la consolidación del sistema de partidos en Túnez? No conozco la situación en suficiente detalle como para pronunciarme al respecto, pero quizás ustedes en el fondo lo que están haciendo es seguir la ruta chilena, es decir, la ruta de la llamada concertación. En Chile, los antiguos enemigos de la dictadura de Pinochet no quisieron inicialmente obligar a sus electorados a elegir entre socialistas o democristianos y crearon una coalición, digamos, democrática, denominada la concertación, que se ha presentado a sucesivas elecciones presidenciales con éxito. Esta puede ser una buena manera de elegir al futuro presidente tunecino. Mi pregunta es, ¿qué va a ocurrir en el Parlamento? Porque si he comprendido bien la situación que dibuja, el panorama que dibuja la nueva Constitución tunecina aprobada en enero de este año, esta Constitución, de hecho, consagra dos figuras políticamente poderosas, la figura del presidente, pero también la figura del primer ministro. Un presidente directamente elegido, como el de Francia, y un primer ministro indirectamente elegido, también como el de Francia, es decir, nombrado por el presidente con el apoyo del Parlamento. Esto puede dar lugar a tensiones institucionales extraordinariamente difíciles de manejar y, por lo tanto, me gustaría que nos hicieran también un comentario al respecto. Karim, espero no haberme excedido en el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Charles, por tus lúcidos comentarios. Quisiera simplemente quizás recapitular. Han sido fundamentalmente tres preguntas. La polarización de la sociedad civil, ¿cómo lo han vivido? ¿Cómo lo habéis vivido? Tanto Samir Dilou como Rima El Gantry. La segunda es precisamente vinculada a esa, cómo lograron evitar la fractura. Y la tercera, que tiene que ver con la no candidatura de Nahda a las elecciones presidenciales y el impacto en la consolidación de la vida política o de los partidos políticos. No sé, Rim, si quieres empezar por comentar cómo viviste la polarización y luego pasamos al señor Samir Dilou para que nos comente su experiencia. Usted tiene toda la razón cuando mencionó el tema de la polarización, es decir, en cuanto a la sociedad civil en Túnez. Es verdad, hay organizaciones de la sociedad civil que llevan la etiqueta de ser laicas y otras de ser islamistas, por ejemplo. Pero en realidad lo que estamos haciendo a nivel de nuestro trabajo de justicia transicional, en realidad hay muchos actores internacionales
internacionales, organizaciones internacionales que nos están echando una mano para compaginar, para intentar coordinar o acercar entre la sociedad civil y el resto de las organizaciones. Y hablando de Túnez, tal vez mi respuesta es bastante sencilla. Yo creo que en Túnez ya no estamos hablando de islamistas y laicos, porque en una misma familia ustedes se pueden encontrar ambas tendencias. Se puede dar con una persona laica, con otra islamista, pero tolerante, con otra más radical. Yo creo que ya conviven todos entre ellos. Y luego mi compañero puede hablar sobre este tema, pero es verdad, tenemos gente un poco radical, otra facción más moderada, islamista, y tal vez cada uno quiera imponer su versión, pero yo creo que la mayoría del pueblo tunecino más bien es tolerante, más bien es un pueblo moderado, no se puede hablar de radicalismo. Y hablando de la transición democrática, ese es un proceso largo, eso no podemos decir que ya con eso hemos superado la transición. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad tiene muchas expectativas y espera mucho, porque todavía la gente todavía sufre, la población sufre ciertos casos de vulneraciones de derechos humanos, y esto no es fácil erradicar todas esas prácticas antiguas de la dictadura. Necesitamos educar a nuestra sociedad con el fin de enseñarles cómo respetar los derechos humanos. Por lo tanto, ahora sí la economía no funciona del todo bien, hay muchas prácticas, como hemos dicho, que son herencia del pasado, pero por supuesto lo que estamos atestiguando hoy en comparación con lo que teníamos hace 7 o 8 años es considerable y es positivo. Usted también habló de cierto tipo de purga, es decir, el hecho de expulsar a los funcionarios del antiguo régimen o de la dictadura. No, nosotros no queremos hacer esto, porque en realidad, hablando de jueces, sí se estudian los expedientes de los jueces, pero por parte de unos órganos ecuánimes en ese sentido. Y lo que ha dicho, hablando de exagerar el papel de la sociedad civil, no creo que lo tenemos, porque el año pasado la sociedad civil y sus órganos yo creo que han retrasado nuestro trabajo a lo largo de un año. Por lo tanto, hemos perdido un año y no siempre tenemos esa visión de, por ejemplo, admirar demasiado el papel de la sociedad civil o de satanizar el papel del gobierno. No tenemos ese problema. Y tal vez mi compañero, el señor Dilo, pueda añadir más cosas sobre la concertación y sobre el tema de las elecciones presidenciales, porque todavía hay un debate vivo en la sociedad tunecina, porque muchos dicen acá tal vez ese tipo de concertación puede perjudicar el proceso democrático en nuestro país. Bueno, solo tengo algunas observaciones en cuanto a la polarización, por ejemplo. Pues normalmente los partidos recurren a opciones de consenso cuando realmente están obligados a ello, porque el trabajo político consiste más bien en la competencia, la competición, y no el consenso. Y cuando se constituye cualquier partido, pues realmente su voluntad es llegar al poder para aplicar el programa que ha presentado la gente. Por lo tanto, la abstinencia de participar en un proceso electoral realmente es algo anormal y inhabitual. Pero realmente es excepcional debido a las circunstancias excepcionales. La polarización que han conocido las
sociedades árabes liberadas recientemente y que todavía no saben trabajar en una gestión pacífica y democrática de sus asuntos, pues todo esto ha empujado a algunas partes que se consideran como inteligentes para tomar unas medidas proactivas, preventivas, para no caer en una polarización extrema. Ahora bien, en cuanto al diálogo, como dije en mi mi intervención, pues hubo una experiencia entre las distintas partes existentes ahora, cuando estaban en la oposición, y pese al cambio de las circunstancias, porque los partidos políticos pues se unifican bajo la dictadura y se discrepan bajo la libertad. Pero ahora tenemos unas circunstancias complicadas. Yo comparto la opinión de Charles de que también hay un cierto tipo de demonización de los partidos políticos o las fuerzas políticas, porque cuando es mucho más cómodo presentar a alguien como un activista pro derechos humanos que un activista político. Y yo creo que esto es debido a dos razones. Primero, tenemos el legado histórico, pues los partidos antes de la revolución, sus ejercicios estaban impregnados por la corrupción, por el amiguismo. Realmente eran complementarios, esos partidos eran complementarios de los órganos de seguridad, y esto pues se ha quedado así como imagen en el imaginario de la gente, y el cambio de esa imagen pues requiere realmente la elaboración de otra imagen nueva, de forma que los ciudadanos tengan otra imagen de los políticos. La otra razón, a lo mejor, es debido a que lo que reivindican los partidos políticos es diferente a lo que reivindican la sociedad civil, porque estas últimas tienen un rol de sensibilización, de concienciación, de educación, y además no se les pide ningún resultado, mientras que los partidos pues sí se les pide resultados, por supuesto, incluso si están fuera del poder, pero particularmente cuando están dentro del poder. También comparto de la opinión del señor Charles, porque realmente hay una pregunta real en cuanto a la convivencia entre las dos cabezas del poder, o sea, el presidente del gobierno y el presidente de la República, sobre todo a la luz de las prerrogativas de la nueva Constitución de ambos. Y yo creo que no existe una constitución perfecta, sobre todo antes de implementarlo, porque la constitución antes pues más bien es una conceptualización de unas cosas que pueden ocurrir, pero dentro de una inestabilidad tanto política, tanto a nivel nacional como internacional, además de la economía y la seguridad que tambalean. Y por lo tanto, yo creo humildemente que esta Constitución, que puede ser válida en cuanto a los derechos y las libertades para los próximos 100 o 150 años, ahora bien, para lo que son las instituciones y las prerrogativas, a lo mejor no duraría tanto. Muchas gracias.